Muy buenas noches con todos, hermanos. Y qué buena adoración, ¿verdad? Qué poder tiene la adoración de poder transportarte y que puedas conectar con Dios. Y le pedíamos ahí, ¿no? En ese momento, conocerte más, ¿no? Y cuántos venimos con esa actitud de conocerle más a Dios, ¿no? A veces queremos, pues, que Dios directamente nos hable, ¿no? Y a veces Dios, pues, se manifiesta de esa manera. Pero humanamente muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, ¿no? Y queremos conocerte más. La única forma de poder conocer a Dios es tener ese vínculo perfecto en lo espiritual, ¿no? Y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, yo creo, aún no entiendo en su totalidad lo que es entrar al mundo espiritual, ¿no? Y es la única conexión que podemos tener con Dios, el poder escucharle, el poder sentir, el poder verle. Y es algo que yo venía a compartir en esta noche. Y, y es la pregunta, ¿no? ¿Cómo reconocer y oír la voz de Dios? Y eso estaba por mi mente, pues hoy pensaba en eso, ¿no? Porque no sé si a ti te pasa, pero hay días en los que estás tan mal espiritualmente, ¿no? Días que si tú recuerdas esa palabra, ¿no? Que viene, que siempre hablan de que siempre debemos estar en victoria, ¿no? Dice, se suele decir así los cristianos, ¿no? ¿Cuántos están en victoria? Todos dicen amén, ¿no? Y a veces cuando no nos sentimos así en victoria, el amén disminuye, ¿no? Amén, ¿no? Y a veces es difícil saber de que cuando uno está en momentos difíciles, pues, en tribulaciones, decir amén es difícil, ¿verdad? Pero qué bueno que estemos pasando tribulaciones, dice la palabra, porque a través de ella crecemos y nuestra fe aumenta. Así que yo quería compartir en esta palabra que está en 1 Samuel 3, verso 9. Sabemos con el transcurso del tiempo, Dios, nuestro Padre, pues ha ido poco a poco dejando de hablar al hombre, de mostrarse al hombre. ¿Por qué? Por todo es producto del pecado, ¿no? El pecado es lo que nos ha alejado de Dios. El pecado ha hecho de que Dios ya no se muestre, de que Dios ya no hable audiblemente como quisiéramos mucho escuchar la voz de Dios. Pero no nos ha dejado solos ni abandonados. Mandó a su Hijo y luego mandó para poder instruirnos y poder morar dentro de nosotros, aquí en el Espíritu de Dios. A su mismo Espíritu es quien nos habla. Y si leemos en 1 Samuel 3:9, habla sobre el llamamiento de Samuel, ¿verdad? Y le dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Señor, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿No? Y nosotros ya conocemos la historia, pero esa es una de las tantas que Dios habló audiblemente, ¿no? Y llamó específicamente a Samuel. Y Samuel pensaba que estaba llamando, pues le estaba llamando Elí. Pero Elí tardó un poco en identificar que verdaderamente era Dios que estaba hablando y estaba llamando. Y yo, no sé tú, pero he tratado de poder escuchar la voz de Dios. He tratado de poder reconocer la voz de Dios. ¿Cuánto nosotros yo creo que nos gustaría escuchar la voz, ¿no? Que nos diga, en mi caso, Ezequiel, tienes que ir por esta dirección, esta decisión tienes que tomar, quiero que vayas por este camino. Nos gustaría, sería tan cómodo, no sería tan fácil, ¿verdad? El que hay, saber de que Dios está a nuestro lado y que está caminando con nosotros, tomado de la mano, como solíamos hacer cuando éramos pequeños, que nuestro padre nos dirigía, salíamos con él a pasear, sabía de que si yo estaba sujeto de su mano, sabía que me iba a llevar, me iba a proteger. Y esa es en realidad la finalidad de Dios, ¿no? Que lo que Él quiere como Padre,
y nosotros siendo sus hijos en lo que Él quiere. Pero muchas veces nosotros humanamente queremos exactamente así, pero Dios únicamente nos quiere que vayamos ahora por fe. Ya tuvimos a su Hijo, Él se mostró, la gente lo veía, la gente lo escuchaba, la gente era sanada, pero aún así lo curioso es de que la gente solamente veía a Jesús, veía los milagros, escuchaba, pero sin embargo que de tanta multitud que hubo, solamente que dice que hubo 12. Solamente eran muy pocos los que verdaderamente lo seguían. Y lo curioso es que aún los 12 dice que no entendían lo que a veces Jesús compartía. Y Jesús tenía que ir a un lado aparte y les explicaba de la parábola, ¿no? Porque el contexto, el trasfondo de la parábola era espiritual. Y cuando únicamente los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento, ese momento fue donde verdaderamente se abrieron sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, y es ahí donde verdaderamente comenzaron a entender cómo es el ámbito espiritual. Yo no sé tú qué tanto conoces del ámbito espiritual, pero déjame decirte de que cuando uno verdaderamente es transformado, aceptas, eres bautizado, das ese paso, se suele decir que mueres a tu viejo yo, a la carne, ¿no? Y eres nuevamente hecho una nueva persona. Entonces se activan todos tus sentidos espirituales, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿verdaderamente están activos mis sentidos espirituales? ¿Verdaderamente yo escucho la voz de Dios? ¿O es que yo mismo me engaño o yo mismo creo de que estoy escuchando la voz de Dios? Como muchas veces nos ha pasado, muchas veces me ha pasado a mí, que pienso que es Dios que me está hablando, pero luego entro en conflicto y digo, ¿o será que yo mismo, mi conciencia, mi yo, me está mandando a decir que tome tal dirección, que tome tal decisión, que haga aquello, el otro? ¿No? Y a veces, como le digo, sería tan sencillo, y es que es tan sencillo para Dios, únicamente Él nos pide que tengamos fe y que escuchemos su voz. Y en la Biblia está llena de historias, lo sabemos, está llena de historias y hemos escuchado mucho a través de la Biblia, de pasajes, de hijos de Dios que han sido instruidos por Dios a través de profetas, ¿no? Directamente han hablado por Él. Pero una de las cosas que yo me ponía mucho a meditar es que ¿por qué a otras personas sí Dios le habla y por qué a mí no? Yo me he puesto a pensar mucho en eso, ¿no? Solemos escuchar predicadores en internet o escuchamos hablar a nuestro pastor incluso, ¿no? Dice, Dios me ha hablado hoy y me ha dicho esto. Y yo me pongo a pensar en eso y digo, ¿cuándo será el día que yo verdaderamente tenga la certeza de que Dios me ha hablado y me ha dicho, te mando a que hagas esto? Ve confiado a este lugar, quiero que hagas esto. Y vemos milagros, ¿no? Vemos milagros a través de estos siervos de Dios que a lo mejor sí les han hablado o a lo mejor no, porque ahora estamos llenos de tanta levadura, ¿no? que ahora no, ya es difícil saber si es verdad lo que está hablando o no. Pero bueno, quería ir a Romanos, para entrar un poquito más, en Romanos 8:9, y aquí habla algo interesante. Dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí hay una clave, ¿no? Está terminando diciendo el Espíritu que mora dentro de nosotros. Él está dentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar su voz, nada más. Y muchas veces, no sé si te pasa a ti, para mí también esta palabra pues me instruye, ¿no? Y que es que siempre oramos, ¿no? Siempre solemos orar y creemos de que Dios únicamente nos va a hablar, obviamente por su palabra, sí, pero a veces, no sé si te pasa a ti, pero solamente hablamos con Él, conversamos con Él, y eso está perfecto, orar con Él, pero también necesitamos escuchar de Él. Y es más, Dios quiere hablar a tu vida, pero como estás hablando y hablando y hablando y hablando, no dejas a Dios que hable a tu vida. Y me ponía mucho a pensar en eso, ¿no? Y ya convertimos nuestra oración o nuestra conversación con Dios en un monólogo. Únicamente tú le pides a Dios, le hablas a Dios, le dices, Dios, me pasa aquello, me ocurren estas cosas, qué decisión tomo, qué es lo que quieres que haga mañana, cómo actuar en esta circunstancia. Y no dejas que Dios te hable, ¿no? Alguien una vez compartía y decía, ¿no?, que deberíamos tener un tiempo en el cual guardar silencio y callar, y que sea Dios quien pueda hablar dentro de nosotros, porque aquí está diciendo, ¿no?, que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Tenemos que saber discernir, obviamente, guiados por su palabra, si efectivamente lo que escuchamos dentro de nuestro ser, dentro de nuestro interior, es humanamente nosotros o es el Espíritu de Dios que está hablando en nuestras vidas. Y así que la clave aquí es que como cristianos nosotros, nuestra identidad es espiritual. No entendamos ni creamos que únicamente tenemos que escuchar a Dios con nuestros oídos físicos y ver a Dios con nuestros ojos espirituales, ni entender incluso con nuestra mente, porque todo, en lo absoluto todo, es espiritual. Porque incluso cuando Dios nos manda algo específico, cuestionamos a Dios directamente. Cuando Dios está hablando en nuestras vidas y nosotros comenzamos a pensar, pero ¿será posible eso? ¿Será que yo puedo hacer eso? ¿Será que ese es el camino que verdaderamente Dios? No, necesito una reconfirmación de Dios. Porque nosotros con nuestra mente humana limitada queremos limitar a Dios en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Hacemos la voz omisa a Dios, como pasó con Jonás, ¿no?, que él no quiso obedecer, no quiso hacerlo la voz de Dios, el mandato de Él. Y entonces aquí viene una pregunta, ¿no?, que también, entonces, ¿cómo empiezo yo a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo logro escuchar la voz de Dios? Y como les decía al principio, ¿no?, que escuchamos a predicadores, escuchamos a profetas, escuchamos a mucha gente que dice, hoy me levanté y Dios me habló. Hoy estuve orando y en ese momento Dios me habló. Yo no sé tú, pero yo necesito encontrar esa relación con Dios. Y nosotros como cristianos deberíamos tener esa necesidad, deberíamos tener ese momento. Porque la verdad que yo también estoy, no cansado, pero sí estoy con esa necesidad de que Dios hable en mi vida. Y fíjate que hay algo que estaba leyendo y es curioso, ¿no?, que cuando uno verdaderamente tiene la seguridad de que estás andando conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu de Dios, cuando comienzas a escuchar su voz a través de su palabra, a través de personas, a través de su Espíritu dentro de nosotros, a tener esa comunión que verdaderamente deberíamos tener con Él, esa seguridad, ¿no? Es como las personas de que, no sé si estás fijado, cuántos han
¿Cuántos viajan constantemente pues, en avión? ¿Te has fijado de que cuando tú vas a hacer vas a embarcarte, pues estás de un lado a otro, pues en las maletas, pues hacer el check-in, pues un montón de cosas, pero luego ves a otras personas de que están sentadas, ¿no? leyendo un libro o chateando o escuchando música, otros casi durmiendo, ¿no? Y lo ves tan tranquilos. Y esa es la diferencia, ¿no? de las personas que únicamente están fijándose en las decisiones humanas, en sus preocupaciones, en tomar decisiones, y están de un lado a otro, a diferencia de las otras personas de que ya han hecho eso, ya han tomado la decisión. Dios, en este caso, Dios les ha confortado, Dios le ha dado la seguridad y están descansando. Y esa es la finalidad que Dios quiere con nosotros. Cada día, pues, que Dios vaya dándonos esa seguridad, vaya dándonos espiritualmente el paso a paso a seguir, ¿no? No sé cuántos no quiero hacer spoilers, pero cuántos han visto esta serie que está ahora pues muy, muy de moda, ¿no? La del juego del calamar. Y hay que tomar decisiones, ¿no? Y vemos un juego que me llama mucho la atención, el juego del cristal. Es que hay que ir a la derecha o a la izquierda. El cristal que es templado y el cristal normal no resiste tu cuerpo, pero el cristal templado sí. Y hay que ir, si vas a la izquierda, perdón, a la derecha, izquierda, ¿no? Pero si tuvieras a alguien que te diga, es la derecha, directamente tú dirías, pues si Dios me ha dicho que es la derecha, directamente con seguridad, ¿no? Y es eso como Dios quiere en nuestras vidas, que andemos paso a paso con Él. Y no hay otra forma. Yo he querido resumir algo porque no quiero tampoco ser tan extenso, pero quiero que entendamos eso, quiero que únicamente nos fijemos en que no hay otra forma de escuchar la voz. El mundo espiritual es el que debemos anhelar, el mundo. Jesús tenía que tener más tiempo orando, siendo Él hijo de Dios. Yo me ponía a pensar eso, ¿no? Si Él siendo hijo de Dios, ¿qué necesidad tenía Él de orar al Padre? Si Él era Dios, Dios hecho carne. Pero Él tenía aún necesidad de que su Padre fuera guiado, ¿no? Que cada cosa que él quisiera hacer tenía que ser guiado por su Padre, ¿no? Y vemos de que incluso en el último instante Él no quería hacer tal cosa, ¿no? Si es posible de mí, pasa de mí esta copa, ¿no? Y le pidió fortaleza a Dios, a su Padre, para que Él pueda pasar. Y quería terminar en Gálatas 5:25. Aquí dice algo nuevamente confirmando lo que les hablaba, ¿no? Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Vivimos nosotros en el Espíritu o es que cada día le damos más alimento a nuestra carne? Es la finalidad del ser nueva criatura, el de ser hijos de Dios. Ya nos despojamos de nuestra carne y tenemos que empezar a vivir en el Espíritu. Cada día nosotros tenemos que por eso morir a nuestra carne, porque cada día nuestra carne quiere levantarse, ¿no? Quiere tomar sus propias decisiones, ¿no? Y sabemos que quien nos susurra al oído siempre es el enemigo, ¿no? Diciendo, ¿para qué? El humanismo ahora está aumentando cada día más, ¿no? Cada vez más el hombre te dice, tú puedes, ¿no? Tú puedes lograr tus propias metas, únicamente dejando a Dios de lado, únicamente con tus propios recursos, ya sea con tus fuerzas físicas o con tus fuerzas intelectuales, ¿no? Únicamente con esas cosas. Sabemos de que nada en lo absoluto, nada sin Dios, el hombre está absolutamente perdido. El hombre va deambulando de un lugar a otro. Por eso hay tantos casos de gente que al final
pueden tenerlo todo, pueden, entre comillas, tener el éxito, pero son, ¿qué? Infelices, son desdichados. Y así que yo quería dejarte con esta palabra. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Entonces, cada día tenemos que vivir como Él dice, y en Juan 16:13, está así para terminar. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No haber nada en lo absoluto, no haber otra cosa que pueda traer verdad que el Espíritu. Él quiere guiarte a la verdad. Jamás te va a mentir. El único que te va a mentir, ¿quién es? Satanás, ¿no? El único que quiere desviarte, el único que quiere ponerte dudas, el único que te dice, ¿cómo pretendes hacer esto? ¿Cómo pretendes ser siervo de Dios si eres así, si eres tal por cual, si eres un inútil, si miles de mentiras que únicamente te dice? Pero el único que nos guía a la verdad, el único que verdaderamente nos va a acercar a Dios es el Espíritu Santo. Amén. Así que yo quería dejarte con este mensaje. Entonces, nuestra única responsabilidad, si tú quieres crecer espiritualmente, es seguir leyendo la palabra, seguir leyendo su palabra. Y obviamente, por eso tenemos todos estos libros, todas estas historias, para que cada aspecto de nuestro día a día, cada circunstancia de nuestro día que nos pase, tenemos esta palabra en el cual, si nos pasó algo, nos vamos directamente, no a una persona, no a nuestro amigo, no a nuestro familiar, no a nuestra mujer o a nuestro marido, sino directamente a la fuente, ¿no? Me pasa esto en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Pues aferrarme a lo que dice la palabra, directamente, para que vayamos, por eso dice la palabra, de gloria en gloria, ¿no? Podamos caminar en victoria con Él, a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando, a pesar de las dificultades, como escuchaba en la oración al inicio, ¿no? A pesar de que pasamos tribulaciones, que nuestra fe va conectada con el Espíritu, porque nuestra fe no es algo que lo podamos ver, no es algo que podamos ver a Dios, pero lo podemos sentir. Y eso es lo que verdaderamente tenemos que anhelar y pedir a Dios, que podamos espiritualmente estar conectados con Él. Amén, hermanos, quería dejar con este mensaje.